Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo video. Continuando con las estructuras de control, en este video te voy a explicar acerca de las estructuras cíclicas, repetitivas o iterativas. Pues bien, este tipo de estructuras se las utiliza para recorrer un rango de datos. Por lo general se las utiliza para operaciones con arreglos, para operaciones con base de datos. Vamos a ver la estructura, la más básica, que es la sentencia for. Entonces para esto voy a borrar lo que había hecho en antes, guardamos, y pues bueno, el ejemplo que voy a hacer es a imprimir los números del 1 al 10, y para esto voy a utilizar la sentencia for. Entonces lo que vamos a hacer es poner la palabra reservada for, abrimos, cerramos paréntesis, abrimos, cerramos llaves. ¿Cómo se comporta la estructura for? ¿O cómo está constituida? Básicamente está constituida por tres argumentos. ¿Cuál es el primer argumento? El primer argumento es la variable de inicialización. Entonces vamos a poner la variable, por lo general se utiliza la variable i, que va a ser igual a 0. Ese es el valor con la que va a iniciar el bucle. Luego en el siguiente argumento, si vemos que separamos cada argumento con un punto y una coma. Para el siguiente argumento, el segundo argumento es una condición, es decir, hasta cuándo yo quiero que se repita el bucle. En este caso, como yo voy a imprimir los números del 1 al 10, voy a hacer que i se repita, o que el bucle se ejecute hasta que i sea menor que 11. Correcto. Ahora es el último argumento. Este último argumento es la variable de incremento. Es decir, si tenemos i igual a 0, necesitamos que en cada iteración i se vaya incrementando. Entonces aquí le damos el valor del incremento. Yo puedo incrementar en 1, en 2, en 3, en 4, etc. En este caso, como yo quiero que se me impriman los números del 1 al 10, es decir, voy a hacer un incremento de 1 en 1. Para esto pongo que la variable i más, eso lo que hace es incrementarme de en 1 en 1. Bien, entonces lo que voy a poner dentro del for es una impresión con la palabra reservada echo, y lo que voy a hacer es imprimir la variable i. Seguidamente lo que voy a hacer es darle un salto de línea para que me los imprima de manera contigua. Bien, no me olvido de poner como cadena. Y pues bien, en teoría ahorita ya me debería imprimir los números del 1 al 10. Entonces para esto vamos al navegador. Y pues bien, aquí tenemos los números del 0 al 10. Bueno, era del 1 al 10, pero ¿por qué pasa esto? Porque yo a la variable la inicialicé en 0, entonces vamos a ponerle en 1 para que nos cumpla las condiciones de nuestro problema. Y bueno, ahí está impreso, ¿no? Pues bien, ahora vamos a hacer algo un poquito más eh, complejo, y lo que vamos a hacer es a imprimir los números pares. Bien, entonces para esto básicamente lo que tengo que hacer es en primera instancia imprimir todos los números, o mejor dicho, el problema es imprimir los números pares del 1 al 10, en el rango del 1 al 10. Entonces lo que haría en primera instancia es básicamente utilizar la misma sentencia, porque me va a imprimir los números del 1 al 10. Pero hay algo que debo tomar en cuenta. Tengo que imprimir solo los números pares, ¿sí? Entonces aquí viene una mezcla entre una estructura iterativa y una estructura condicional. Estas estructuras se pueden mezclar, puede ir una estructura if y dentro una for, puede ir una estructura for y luego un switch, etcétera. Puede haber una combinación de varias
estructuras, y bien sea condicionales o bien sea repetitivas o iterativas, de acuerdo al problema que yo quiera solucionar. Entonces, en este caso, en primera instancia yo tengo declarada una sentencia for que va a imprimir los números del 1 al 11, pero el problema me dice que tengo que imprimir solo los números pares. Para eso entonces utilizo dentro del for una sentencia condicional, que es la sentencia if. Abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves. Esto de aquí lo vamos a borrar momentáneamente. Pero ahora, ¿cómo yo sé que una variable es par o no, o que un número es par o no? Básicamente es muy sencillo. Para esto lo que se utiliza es el operador mod. Bien, ¿qué es lo que hace el operador mod? El operador mod me devuelve el residuo o el resto de la variable 1 entre la variable 2. Entonces, como te mencionaba, lo que te devuelve el mod es el residuo de una división entera. Por ejemplo, si es que yo divido, voy a obtener el resto de dividir 5 mod de 2. Básicamente, la división entera viene a ser 2, ¿cierto? 2 por 2, 4. ¿Cuánto me sobra del valor que es 5? Me va a sobrar 1. Y así se realiza, o es decir, ese es el residuo lo que me devuelve el modo. Ahora, ¿cómo yo lo aplico? En este ejemplo básicamente es sencillo. Cuando una variable es par, por ejemplo 4, el mod siempre va a ser, el mod de entre 2 siempre va a ser 0. Porque si multiplico 2 por 2 es 4, no hay residuo. Si yo hago lo mismo para una variable, por ejemplo para el 6, ¿sí? Entonces pongo 6 mod de 2. ¿Cuál es el residuo? Es 0. Porque 6 dividido entre 2 me va a dar 3 y hay un residuo 0. Entonces, ¿cuál es la clave? Es esperar un residuo 0. Entonces, todos los que tengan residuo 0 van a ser números pares. Esta pregunta o esta validación la hago dentro del if, y lo que hago es decirle si el mod, abro y cierro paréntesis, el mod de dividir y entre 2 es igual a 0, entonces esto va a ser par, y por ende me va a imprimir la variable i. Y entonces en teoría me va a imprimir solo los números pares. Voy a ver si le comento la parte de arriba para que no los muestre. Además aquí voy a ponerle un salto de línea, lo voy a poner en la parte de acá abajo. Y voy a poner un BR. A ver, en teoría ahorita si actualizo me debería imprimir solo los números pares. Entonces vamos al navegador y vamos a actualizar. Y bueno, es correcto, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10. Pues bien, entonces es demostrado la forma básica de cómo se utiliza la sentencia for. Es una sentencia iterativa o repetitiva que tiene 3 argumentos. El primero es la variable de inicio, el segundo argumento es la condición que debo darle para que o hasta que quiero que se ejecute el ciclo, y tercer argumento es la variable de incremento. Pues bien, se pueden hacer muchos ejemplos más complejos, pero bueno, básicamente esta es la forma de utilizarlos. Hemos realizado el primer ejemplo imprimiendo simples números del 1 al 10, y bueno, en el siguiente ejemplo hemos hecho una validación que solo se impriman los números pares. A continuación vamos a ver la sentencia
for each.